pues la hermana la hermana pastora Nereida nos va a hacer una resumen de lo que va a estar, lo que pasó la semana pasada y lo que va a estar pasando en la semana, en este Shabbat, y lo que va a pasar el 28 y el 30. Amén, pastor. Que nos puede... Aleluya, gloria a Elohim. Aleluya. Como todos saben, hemos estado estudiando Apocalipsis. Llegamos hasta el capítulo 13 de Apocalipsis. Ya hemos hablado de los 4 primeros sellos que fueron abiertos. Ya hablamos del preámbulo que hay entre el 4º sello y el 5º sello. Vimos el capítulo 6 también. Hemos hablado de los 144,000. Hemos hablado de los testigos, de los 2 olivos. Hemos hablado de que cuando venga el advenimiento o el rapto, los que se queden va a haber para ellos una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero que ellos van a tener que pasar por tribulación y todo eso. También hablamos... Pero esa segunda oportunidad es novia. No, pastora, no. La segunda oportunidad no es novia. ¿Y quién son ellos? La novia, primeramente, son los que se mantuvieron fiel, los que no negaron su nombre, los que estuvieron en obediencia y en santidad. ¿Y entonces quiénes son esos que tienen una segunda oportunidad? La segunda oportunidad van a ser los que se quedaron, que no creyeron y al partir la novia dijeron: oh, era verdad, se arrepienten, y entonces para ellos va a haber una segunda oportunidad. Y también los 144,000 que tienen que ser sellados van a quedar aquí en la tierra. Amén. Y también de entre ellos hay personas que han sido creyentes, que dicen que son pueblo gentil, pero que no están listos con la vestimenta. ¿Qué? Bueno, tenemos que hacer una aclaración, porque mucho pueblo creyente que ya ha confesado al Señor como su Señor y Salvador, al Adonai, a Yeshua HaMashiach, Jesús, dice, después de haber confesado, que Él es gentil. Ahora se escucha. No somos gentiles. Éramos gentiles mientras estábamos alejados del pacto de la ciudadanía y no teníamos una relación con el Eterno. Pero una vez que confesamos, pasamos a ser hijos, pueblo, y por lo tanto ya no somos más gentiles. Porque hemos sido Porque arraigados, desarraigados. Éramos árbol silvestre, olivo silvestre, y nos agarraron y nos arrancaron y nos injertaron en el buen olivo que es Yeshua HaMashiach. Y por lo tanto, al ser injertados, pasamos a ser su pueblo, sus hijos. Porque hay 2 maneras: solamente como por nacimiento y por adopción, que nosotros podemos ser pueblo. Mucha gente, muchos pastores y no pastores, creyentes, ¿verdad?, de cualquier tipo de denominación, dice de que no, olvídate, tú estás loca, tú no vengas a decir que tú eres judía porque tú eres panameña, por lo menos en mi caso, tú naciste en Panamá. Y ciertamente, si no es que nosotros estamos diciendo que somos judíos y que ya nos quitamos la nacionalidad, no. Si fuimos adoptados, pues pasamos a ser hijos, y por lo tanto, como hijos adoptivos, adoptamos sus fiestas y sus costumbres, y más que costumbres, los mandamientos que Yahweh... La fiesta, que son exacto, y las fiestas, mandamientos y sus 7 fiestas sagradas y solemnes perpetuas, que dicen muchos por allí que esas fiestas eran para ese tiempo y para Israel, o para el Israel espiritual. Ya hemos visto y hemos conversado y hemos hablado muchas veces que no existe un Israel espiritual como tal. Existen los hijos por adopción y los que nacieron en Israel. Tenemos todo eso claro, ¿verdad, pastora? Amén. Y es importante saber, entonces podemos escoger a qué tribu quiero. Yo quiero ser de la tribu de Benjamín, ¿puedo? No, pastora. Hay muchas iglesias, y lo digo yo porque estuve en una, ¿verdad?, que formaban grupos, y decía: este grupo es el grupo de la tribu de Isaacar, el grupo de la tribu de Zabulón, y así, de las 12 tribus. No. Cada uno tiene su tribu, y nosotros como hijos
pertenecemos a la tribu de Judá. ¿Y por qué a la tribu de Porque Judá? el Mesías pertenecía a la tribu de Judá. Y nosotros pertenecemos al linaje del Mesías que viene de la tribu de Judá. ¿Y cómo usted me puede probar eso por la Biblia? Porque lo podemos Porque yo ver. estoy en el nuevo pacto. ¿Usted está en el nuevo pacto? Sí, yo estoy en el nuevo pacto. Bueno, mire, tenemos que aclarar. Se dice nuevo pacto, pero no existe un nuevo pacto como tal. Es el mismo pacto, pero renovado. Porque tenemos que recordar que Yahweh hizo un pacto con los padres, con los viejos que salieron de Egipto desde antes. Pero cuando ellos salieron, ellos invalidaron ese pacto, pastora. Ajá, ¿y dónde lo probamos en las escrituras? Pastora, vamos para allá. Pues dígame, ¿dónde, amada? Pruébame por Biblia, pastora. En cuénteme. Jeremías, pastora. ¿En Jeremías qué? El pacto. No sé, El yo pacto. soy del nuevo pacto, yo soy de la casa de Benjamín. ¿Verdad? Ay, no, no, amada. Vamos para Jeremías 29. Amados. 31. Ajá. Jeremías 31. Aleluya. Sí, porque eso es algo que tenemos que, hermanos, tener bien en claro, ¿verdad? Porque dicen que somos de la tribu de acá, la tribu de allá, no somos de la tribu de Judá. Y el nuevo pacto es con la casa de Judá. Cuando tienen Jeremías, levantan la mano, porque si tienen mute, no los voy a oír si dicen amén. Amén, aleluya. 31 dice. Pastora. Ah, que, ok. Es más, como usted está preguntando, pues léalo. Ay, santo, aleluya. Me gusta. Santo, sí dice la palabra de Yahweh. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén, Pero, amén. pero la casa de los gentiles, ¿dónde está? ¿No es la casa de los gentiles? No, tenemos una pregunta. No, no es la casa de los gentiles. Es muy importante que el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces la gente dice, ve, la casa de Israel, allá, para Israel. Tenemos que tener en cuenta que nosotros pertenecemos a la casa de Israel. Somos nosotros, no para Israel, allá, lo que aceptamos. Okay. ¿Verdad? Sí, bien importante. Como decía la pastora Nereida, hay el nuevo pacto. Sé que hay preguntas, pero permitan, vamos a entender la palabra. Dice el nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo Elohim, Dios, con el nuevo pacto solamente con la casa de Israel o con la casa de Judá. Elohim vino a la tierra en forma del Hijo, conocido como Yeshua el Mesías, que el nombre fue cambiado para los años 325, fue oficial ahí con Constantino y fue llamado Jesús, como muchos, ¿verdad? Le conocen hoy. Jesús el Mesías. Él vino a la tierra perteneciente a la tribu de Judá. Es bien importante. Él vino y nació judío, del pueblo de la tribu de Judá. Creció judío. Adoró como judío. Leía la palabra como judío. Él decía, la palabra que predico no es palabra mía, es palabra de mi Padre. Y esta palabra habla de mí. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas hablan del Mesías que iba a venir. Amén. Y ciertamente vino
en Yeshua el Mesías, al que actualmente se le conoce mucho como Jesús. Amén. Entonces, Él vino para la casa de Israel y la casa de Judá. Por lo tanto, usted puede venir a este pacto, a este nuevo pacto, por dos maneras. O usted nace como hijo natural de Israel, quiere decir de las 12 tribus, uno de las 12 tribus, por nacimiento, o puede ser partícipe de este nuevo pacto por la gracia de Elohim, por el sacrificio que hizo el Mesías y por esa sangre que él virtió, por esa gracia que es él, somos adoptados como hijos en el Mesías. Eso lo vemos en Romanos 11, claramente también, si usted lo puede leer luego, dice que Israel fue y es el hijo de Elohim escogido, pero muchas de sus ramas fueron desarraigadas por su incredulidad. Pero el olivo silvestre, eso quiere decir los gentiles, que no eran pueblo, por la gracia de Elohim en el Mesías, Yeshua, Jesús, Yeshua el Mesías, ahora tienen acceso a este nuevo pacto, injertados en él, en el buen olivo que pertenece a la casa de Judá. Por lo tanto, nosotros que no éramos pueblo, que éramos gentiles, fuimos desgarrados de esa gentileza, de ese pueblo que estaba alejado del pacto, alejado de las promesas, alejado de la ciudadanía de Israel, y ahora hecho partícipe, hecho pueblo, hecho familia, hecho hijos. Porque entonces si somos hijos no somos bastardos. Entonces podemos decir, siempre sabemos, hemos sido adoptados, ¿a qué? A la familia de Elohim. Pero la familia de Elohim es de ambos pueblos, hizo uno. Amén. No hay un pueblo gentil, salvo por gracia, y otro pueblo judío, Israel, no. De los dos pueblos hizo uno. Por tanto, si usted quiere participar del nuevo pacto por gracia, porque usted no es natural de Israel, usted entonces tiene que decidir ser adoptado por la gracia, desarraigarse de sus tradiciones gentiles y decidir ser familia. Amén. Como él lo ordenó, como él lo estableció. ¿Cuáles son las tradiciones gentiles? Pues las tradiciones gentiles las podemos ver más ahorita, porque está bien importante, pero las tradiciones gentiles son aquellas que no se encuentran en las fiestas de Levítico 23. Levítico 23 es para todo aquel que es pueblo de Elohim, natural o adoptado. Y usted dirá, pues entonces yo soy adoptado. Pues entonces si usted es adoptado, usted es hijo. Y si usted es hijo, entonces usted tiene que ser añadido a la familia de Elohim. Y la familia de Elohim tiene solamente una fiesta que celebra. Son 7 fiestas. Están en Levítico 23, que usted lo puede leer. Y tiene unos mandamientos. ¿Y qué es la ley? La ley no es otra cosa, amado, que los 10 mandamientos. La ley es instrucción. Instrucción para su pueblo. Entonces, esta ley fue dada como instrucción para todo aquel que quiere ser pueblo de Adonai, ya sea por adopción, que es por la gracia, o, ¿verdad? Por nacimiento. Entonces, estos 10 mandamientos los podemos encontrar en Éxodo 20, y el Nuevo Testamento habla de ellos también. En Deuteronomio 5 también. Y en Deuteronomio 5 y en el Nuevo Mandamiento dice que he aquí que hay y que 2 mandamientos nuevos. Nada más, solamente son 2. Dicen, vamos a ver, dicen que son 2 mandamientos. Amaré a Elohim, a Dios, con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque con esos 2 mandamientos, dice la palabra, que cumplo la ley y los profetas. Vamos a ver dónde es que se encuentra eso. Ustedes, en lo que yo sigo hablando, usted me busca, pastora. Amén. Porque sé que hay unas preguntas. Y el vamos, Frank, entonces lo que la pastora Nereida nos busca eso.
estamos hablando, ¿verdad?, de ese pacto, los 10 mandamientos, los 2 mandamientos que supuestamente, entonces ahí se cumplen los profetas, Moisés y los profetas. ¿Y quién es Moisés y los profetas? El Antiguo Testamento, amado. Entonces, ¿cómo? Porque hay unos primeros mandamientos que si usted ama a Elohim, usted no va a tener dioses ajenos, usted no va a hacer ídolos, usted va a amarlo con toda su mente, su corazón y toda su fuerza, y usted va a tener el día santo, que es el día del Shabbat, que es el día que él lo santificó. Entonces, usted va también entonces a honrar a su madre y a su padre, ¿verdad? Porque es el primer mandamiento con promesa, y no matará, no robará, no hurtará, no codiciará, y todas las cosas que la Biblia nos dice. Vamos a ver, el pastor, antes que usted lea, el pastor Frank tenía una pregunta, no sé si... Quiero que le conteste esta pregunta. Amén. Amén. Pastor Frank, pregunta. Sí, una pregunta a la doctora con respecto a lo que está hablando. No tengo nada. La pregunta sería, si yo acepté a Jesús como mi Salvador y yo no practico nada de la fiesta, de las costumbres, de la tradición judía, ¿me repercute esto a mí en mi vida espiritual? Una pregunta. Bueno, Y la otra sería, ¿qué tanto, o sea, qué tanto esto afecta al cristianismo? O sea, amén. en cuanto a esta fiesta. Amén. Pues vamos a contestar esas 2 preguntas y una pregunta que tenemos en línea. Una pregunta que tenemos en línea que es, y entonces la hermana Diana García, la hermana Diana García Ocon dice, y entonces, ¿qué pasó con Jesús y la muerte en la cruz y su resurrección? ¿Somos salvos por gracia o no? Y repito, ¿verdad? Sí, somos salvos por gracia. Y esa gracia es el Mesías que se dio a sí mismo. Amén. ¿Qué pasó? Amén. Se dio a sí mismo. Y entonces, por eso es que somos salvos por gracia. Y somos salvos por gracia, más obedientes por amor. Si somos obedientes por amor, aquí es que es lo que vamos a ser obedientes. Yo soy salva por gracia, pero por esa gracia no peco más, como dice la palabra. Cuando el Mesías venía y sanaba a los enfermos y le decía, vete y no peques más. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es desobediencia. Entonces, si desobedecemos la ley de Elohim, que son los mandamientos, entonces la gracia es nula. ¿Por qué? Porque la ley sin obras es muerta. Entonces, la ley y la gracia sin obra es muerta. Pero entonces, si es ya gracia, no es por obra, porque si es por obra, no es por gracia. Ahí es algo que está está mal interpretado, porque si no podemos hacer absolutamente nosotros nada por reconciliarnos con el Padre, porque la ley no tiene sangre. La ley es letra y por eso la ley no tiene sangre. Lo que reconcilia el hombre con Elohim, con Dios, es la sangre. Entonces, para eso fue que vino el Mesías. El Mesías vino aquí a participar de carne y sangre para poder dar su vida en rescate en la cruz, ¿verdad? En el madero, para de esa manera hacernos
partícipe por su sangre a la redención. Amén. Entonces, por cuanto resucitó, es que nosotros tenemos salvación, porque el morir en la cruz no hizo nada, solamente vertir la sangre. Si no hubiera resucitado, no hubiéramos tenido salvación. Pero como resucitó, es que somos redimidos, tenemos paz para con Elohim, entonces somos salvos por su gracia para ahora no pecar más, porque el que practica pecado no ha conocido a Elohim, porque el que practica el pecado, dice la palabra, que es del diablo. Entonces, si no pecamos más, ¿qué es lo que no vamos a pecar? No vamos a pecar, no vamos a hacer lo que nos dicen los 10 mandamientos. Entonces, si en alguno de esos 10 mandamientos usted pecó, pues ya usted tiene, ¿verdad?, un abogado. Usted entonces se reconcilia con Elohim y no peque más, porque entonces si no, está por la gracia y sigo pecando y sigo reconciliándome y sigo pecando y sigo reconciliándome, entonces se cauteriza la conciencia, porque no tiene las obras de entonces salvación, porque si tenemos las obras de salvación, entonces, ¿y qué son las obras de salvación? El mantenerse en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Amén. Entonces, otra cosa, esa es la primera pregunta que nos hizo la hermana Diana. Si tienen más preguntas pueden dejarnos comentarios. Entonces, el pastor Frank, ¿verdad?, nos hizo la pregunta que el que acepta a Jesús como Señor y Salvador, pero no celebra las fiestas que están establecidas en Levíticos 23 para el pueblo santo, entonces no las celebra, pero entonces, ¿qué fiestas es las que está celebrando? Porque si celebra fiestas como las que no están establecidas en la palabra de Elohim, entonces esas fiestas que fueron establecidas por el hombre, establecidas por Roma, esas son las fiestas paganas. Entonces, si usted dice que usted es redimido por la gracia, pero celebra fiestas que no están establecidas en la santa palabra de Elohim, entonces, y usted celebra esas fiestas paganas, porque usted dice que es gentil, pues entonces al usted ser gentil está apartado de Elohim. Y si está apartado de Elohim, pues obviamente no es pueblo, amado. Tenemos que decidir, ¿usted quiere ser pueblo salvo por gracia y ser obediente? ¿O usted quiere decir que usted confesó a Jesús como Señor y Salvador y ya no le hace nada más porque ya tiene salvación por gracia? Entonces, si usted tiene salvación por gracia, entonces ya no está observando los mandamientos, está siendo usted, lamentablemente, practicante del pecado. ¿Qué repercusión tiene eso en el cristianismo? Tiene la repercusión de que el Mesías no vino a ser cristiano, él vino a ser discípulo, y el discípulo es aquel que guarda lo que él enseñó. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Él dijo, todo lo que yo les he enseñado, esto hacéis. Y el Mesías observaba la fiesta, el Mesías observaba el día santo, todo lo que está en la Torá, él lo hacía. Entonces, el otro problema que tenemos de mala interpretación es aquellos que dicen, por eso él la cumplió, porque él vino a cumplirla, porque nadie podía cumplir la ley, él vino a cumplirla y ahora nosotros no tenemos que cumplirla porque él la cumplió. No, porque también vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento donde dice que él mismo está diciendo que no todo aquel que me dice Señor, Señor, o sea, no todo aquel que me confiesa entra en el reino de Elohim, no entra en el reino de los cielos, no entra en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de su Padre? ¿Dónde vamos a conocer la voluntad de su Padre si no es en la Torá, amado? Que ese es Moisés. Amén. Pero usted tiene que decidir, la decisión es suya, si usted quiere ser gentil y creer que usted va a poder entonces ser novia, porque si usted es gentil, entonces no es novia, porque si es novia, la novia es la fiel, la novia es
aquella que tiene sus vestiduras blancas, limpias en santidad. Y la santidad es suya. Usted tiene que hacer la santidad. Usted ha sido santificado para que entonces usted vive en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es vivir apartado del pecado, apartado de la contaminación del mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial, ¿verdad? Y esta es la nueva Jerusalén, no se llama la nueva gentileza. No se llama la nueva Roma, la nueva Puerto Rico, la nueva Panamá, Perú, Nicaragua, no, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Roma divorció la ley de la gracia. Y no puede haber ley sin gracia y no hay gracia sin ley. Porque si usted está en el pacto, amado, usemos inteligencia. Un pacto es un contrato. Entonces, el contrato tiene unas cláusulas y si usted no cumple las cláusulas y viola una de las cláusulas, usted puede anular ese contrato y lo dice la palabra. Y vamos a verlo, lo que dice la palabra, porque es importante no lo que diga yo, sino lo que dice la palabra y entenderla. Entonces, vamos a Mateo. La pastora Nereida. La palabra de Yahweh dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua, Jesús, le dijo: amarás al Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como les acaba de decir la pastora, ¿verdad? Aquí vemos, ustedes saben que quienes hacían las preguntas siempre eran los fariseos, los saduceos, los escribas que andaban viendo cómo molestar o por dónde agarrar a Yeshua en algo malo según ellos. ¿Ve? Entonces él, para resumirle, le dijo estos dos mandamientos. El primero, el más grande, va a ser amar a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué con todo tu corazón? Porque sabemos que es el corazón lo que hay que entregar, ¿verdad? Para poder verdaderamente obedecer al Mesías y a los mandamientos. Y entregar la mente también. Entonces, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo y amas a Yahweh con toda tu mente, tú, por el amor que tienes hacia Yahweh, vas a amar y respetar a tu prójimo. Por lo tanto, tú no vas a matar a tu prójimo, tú no le vas a robar a tu prójimo, tú no le vas a hacer nada malo a tu prójimo. Por ende, vas a ser capaz de cumplir la ley. Y como dice la pastora, recordemos que la ley son los mandamientos, que los mandamientos, muchos se asustan, volvemos y decimos, cuando escuchan la palabra Torá, y sabemos que la palabra Torá es instrucciones, ¿ok? Entonces, si tú tienes estos dos mandamientos, vas a poder cumplir los otros 10. Recordemos que estos fueron los mandamientos que Yahweh mismo le entregó a Moisés y que los escribió con su dedo para su pueblo, que ya la pastora le acaba de decir que al nosotros aceptarlo y confesarlo, pues ya no somos más gentil, ya somos pueblo, somos de la tribu de Judá, por lo tanto nosotros vamos a hacer todo eso. Y a lo que dice la pregunta del pastor Frank en Nicaragua, también vemos que, pues, si la palabra dice que tenemos que obedecer, que hay mandamientos y que si uno, que dice en Santiago, ¿verdad?, solo de esos mandamientos nosotros no los cumplimos, pues entonces estamos en desobediencia, y desobediencia es pecado. Entonces, pues sí va a afectar nuestra vida espiritual, porque los mandamientos tenemos que cumplirlos todos, hermanos, no podemos cumplir uno. Entonces, en el caso, pues, de la pregunta del pastor Frank, sabemos que nos enseñaron y nos educaron y que nuestras raíces eran romanas, porque la iglesia, el catolicismo y todo eso, el cristianismo, todo viene de Roma.
todo es pagano y todo se hizo una mezcolanza, y por eso que hasta el día de hoy hay tantas diferencias, ¿ve? Pero gloria al Eterno, para eso hoy nosotros tenemos la Biblia y nosotros podemos libremente, ¿verdad? Poder venir al trono de la gracia y podemos leer la palabra y podemos todavía nosotros tener libre expresión de religión. No nos están persiguiendo todavía. Ese día va a llegar, pero esperemos que cuando ese día llegue, nosotros no estemos aquí, que el Eterno haya venido Yeshua, ¿verdad? Por su novia, que aclaramos nuevamente, que van a ser los que vivan en santidad, los que esperando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque hay muchas personas que aún no sabe si es gentil, aún no sabe quién es la novia o si es el invitado, ¿verdad? Porque la novia es una cosa y el invitado es otra cosa. El invitado es aquel que vaya a estar allí, pero que cuando el novio venga y abra el cielo y nosotros nos vayamos con él, estos nada más van a mirar, pero no van a participar, no se van a ir. Entonces, estamos tratando de asegurar de que nosotros conozcamos la ley, la palabra, cada profecía, el cumplimiento de una y cada una de ellas. Ya sabemos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento han sido cumplidas. Faltan otras que están en Apocalipsis. Y por eso estamos en estos tiempos estudiando la palabra, el libro de Apocalipsis, que también sabemos que no se lee solo, se lee con Jeremías, se lee con Daniel. Y por ahí vamos, hermanos, porque el fin es de que nosotros estemos preparados para la vida. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Conociendo la palabra, sabiendo qué es la voluntad de Yahweh para nosotros. Y la única manera de conocer esa palabra y la única manera de saber cuál es la voluntad de Yahweh para nosotros es metiéndonos y escudriñando la palabra. Por eso es que hoy estamos aquí en este estudio y estamos contestando las preguntas. Si alguien tiene alguna más pregunta, siéntase libre de escribir para que nosotros podamos contestarle una y cada una de sus preguntas. Eso ya saben, lo del pacto lo tenemos bien claro y pues por aquí seguimos, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿quién de ustedes hizo la tarea? ¿Alguien de aquí hizo la tarea? ¿Alguno hizo la tarea? ¿Ninguno hizo la tarea? Perfecto, amados. Pues seguimos nosotros aquí pues, en esta tarde, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Buscando y adorando al Señor, porque sabemos que para este tiempo fue que el Señor nos ha levantado. Vamos a ir a Jeremías, hermanos. Busque su Biblia y vamos a ir a Jeremías 25. Aleluya. Santo de Israel. Mi alma te alaba. 25. Cuando lo tienen, hermanos, digan amén. Aleluya. Santo de Israel. La palabra de Yahweh dice así. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra
de Yahweh y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Vamos a hacer una pausa aquí en estos 3 primeros versículos y vamos a ver qué es lo que está pasando, de qué se está hablando aquí. Observemos que dice palabra dada a Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Todos sabemos que Jeremías era un profeta. ¿Ok? Entonces aquí dice que a él se le dio una palabra acerca de todo el pueblo de Judá. Entonces, acababa de hablar la pastora que el pueblo de Judá y el pueblo de los gentiles era uno solo, de 2 pueblos él hizo uno solo. Entonces, pues ya sabe que a Jeremías lo mandó a que él fuera a hablarle a él en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Aquí estamos viendo rey de Judá. Estamos hablando de 2 reyes. Josías era el padre de Joacim. ¿Ok? Entonces, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ok? Presta atención. Primero dice que el año 4 de Joacim, que era hijo de Josías, también rey de Judá. Y luego habla de otro rey. Dice, el año 1 de Nabucodonosor, rey